Venga, lo vuelvo a hacer. Hola a todos, bienvenidos aquí a Era Fútbol Femenino. Venimos a hablar de los tres partidos de cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París 2024. Hemos hablado recientemente del partido de España contra Colombia, que al final llegó a penaltis, lo tenéis en nuestro canal. Vamos a hablar ahora mismo del siguiente rival de España en su camino por la medalla de oro, que es Brasil, que ha ganado justamente a la anfitriona Francia, que era una de las favoritas a esa medalla de oro. Como digo, ha sido un gol de Gabriel Portillo en el 82 que ha destronado, bueno, ha tirado a Francia a la Torre Eiffel y se ha dado de bruces contra la realidad. Lo que venía yo diciendo muchas veces, siempre es favorita y nunca cumple esa condición. Además, tenemos datos que van a sorprender ya el partido en general también. Tu Mario ya lo hemos comentado antes. Sí. Así que vamos con este partido. A ver, Mario, ¿a ti te ha sorprendido? Para empezar, ¿a ti te ha sorprendido? Porque habrá gente que no ha visto el partido y dirá, Francia ha perdido contra Brasil. ¿A ti te ha sorprendido el partido? Hombre, me ha sorprendido relativamente. Francia es favorita en el partido, lo habíamos comentado anteriormente, que tiene mejor plantilla, tiene mejores jugadoras y es favorita porque además juega en casa y ese factor afición lo tiene a su favor, en teoría. Pero no tanto porque se ha jugado lo que ha querido Brasil todo el partido. Realmente Francia ha entrado en la trampa de Brasil en un partido que lo intentará hacer también con España el próximo martes, que se juegue muy poco, muchos parones. Además ha entrado también a muchas provocaciones, a muchas disputas individuales que no le han ayudado para nada a Francia. Y otro aspecto también importante del partido para mí es que ha habido errores en Francia imperdonables. Luego veremos la jugada del gol, pero evidentemente es un error imperdonable y ha habido más. No sé si es merecida o no que pase Brasil ante Francia. Es lo que ha pasado finalmente. Yo creo que es un partido que realmente la que ha querido jugar más ha sido Francia, pero ha ganado Brasil. Así es el fútbol. Pero ha sido un encuentro muy poco vistoso. Empezó bien, realmente. Francia empezó bien, buscando ese ataque por ADS de Cascarino. También en punta a Catotó. Y los primeros 10 minutos fueron muy buenos. Hasta una acción clave en el partido, que es un penalti clamoroso de Tarsiane, que se lleva puesta a Cascarino. Es un penalti como una catedral, no hay ninguna duda. Lo tira un poco a la colegiada porque lo revisa en el VAR a ver si había fuera de juego, a ver si era penalti o no. Finalmente lo pita. Y el lanzamiento, ahora veremos la imagen, lo para Lorena, al igual que lo hizo ante Tanaka, creo que fue en el partido ante Japón en fase de grupos. Parado muy bueno de la portera brasileña. Y una vez más que se impone, una portera que ya he comentado anteriormente, que en el partido de la Civiles Cup ante Canadá y ante Japón hizo varios paradones muy interesantes, pues aquí uno más que para la guardameta. A Karchaoui en este caso, el penalti es muy claro, el lanzamiento no es espectacular, pero tampoco es malo, aquí lo vemos que ha colocada, verá que lo adivina bien Lorena, tapa bien Lorena, y a partir de ahí el partido pega un bajón radical, porque Brasil empieza a utilizar esa herramienta de pérdidas de tiempo, con Lorena como protagonista una vez más. Se sabe que una portera es la jugadora que más puede utilizar estas herramientas, porque la única jugadora que no se puede, claro, no se puede jugar sin la portera. Y en su caso, pues después de parar el penalti, le duele mucho el brazo, luego le duele mucho otra cosa. Y bueno, el paradón es buenísimo, la parada es muy buena, el penalti no está mal tirado, pero la adivina bien Lorena. Y el partido en ese momento cambia completamente, porque de un ritmo bueno que se llevaba hasta el momento, porque hemos visto también cómo Brasil tenía un par de ocasiones, a partir de ahí el partido se ralentiza completamente y Francia entra a la trampa de Brasil y tiene alguna ocasión de marcar gol, incluso puede que lo merezca en algún momento, pero Brasil domina, no el partido, pero domina un poquito el escenario del partido. Las de emociones, que se juega lo que también ella las quiere, emociones. claro. Sí, al final hemos visto, hay un vídeo rulando por las redes sociales de Cascarino casi haciendo un amago de puñetazo, creo que a Duda o a Yaya, ahora mismo no recuerdo, pero o Angelina, que era Creo que es una Angelina, sí. de las tres, sí, Angelina. Entonces al final Brasil acaba por meterse en la cabeza de Francia, desestabilizarla y sacarla del partido. O sea, al final cuando mete Gaby Portillo y a Francia intenta buscar el empate y Brasil la saca del partido. Ya ha habido trifulcas, ha habido enfrentamientos, de todo en este encuentro.
Es que incluso tenemos un dato muy interesante, ¿no? Parece que Brasil ahora va a tirar por este estilo de fútbol que ya hizo ante España, ese bloque bajo, defender, defender y aprovechar la velocidad. Y tenemos ahí en pantalla, ¿vale?, un dato muy bueno del periodista francés Daniel Marqués, que habla, ¿vale? Hemos tenido 114 minutos y 55 segundos de tiempo total de juego entre el tiempo reglamentario y el añadido. ¿Y cuál ha sido el tiempo de juego efectivo? 48 minutos y 30 segundos. Es decir, casi una parte entera, más los 3 minutos, 4 minutos que se suelen añadir. O sea, es una barbaridad. O sea, ya con este dato ya se refleja el tipo de partido que hemos visto. Y al final, Brasil juega con sus armas. Le ha salido bien porque ha eliminado a una de las favoritas, la anfitriona del torneo. Y lo ha hecho con la épica de gol de Gaby Portillo, que vaya día para cometer un error en defensa, tanto de Almeida como en Boca. Sí, Las dos es un aquí error yo creo tremendo que de es las dos. más, luego lo veremos, creo que es más de Mbok, porque la marca la llevaba el de Almeida y Mbok se cruza, no sé muy bien a qué, y se queda el balón para Portillo, luego veremos un poquito la imagen, pero siempre atizamos a de Almeida, yo creo que aquí se equivoca más Mbok, porque de Almeida mantenía la marca y es Mbok la que llega y lo que hace es quitar a su compañera y ponerse ella y le deja el balón a Portillo. Pero el partido A para ver, mí de pero Francia, sí, de Almeida lo que tenía que haber hecho es ir a cortar la carrera. Al final ya las bueno, dos no se terminan de entender, no están compenetradas y claro. son culpa de las dos. Culpa Pero de las dos. yo culpo más a Mbok porque de Almeida estaba manteniendo el cuerpo a cuerpo. Y es Mbok la que Cuerpo a llega y. cuerpo, pero si eso no es casi ni defensa, Bueno, pero estaba realmente. manteniéndola. Lo que hace Mbok, desde luego, no ayuda a la jugada. Pero bueno, realmente comentaba que el partido para mí de Francia empezó bien. Hay que decir que hubo un par de cambios interesantes en el equipo a comentar. El primero de ellos es el cambio de portera, que lo comentábamos el otro día. Al banquillo Pauline Peiro-Mañán, juega Picot en portería. Luego también otro cambio interesante y es que vuelve Wendy Renard, que lo comentábamos que estaba tocada y era importante para el equipo jugar este partido finalmente. Y también a comentar en cuanto a, no sé si decir detalle interesante a nivel táctico, la entrada de Karchawi como interior. No juega. Lo, lo hizo ya contra Nueva Zelanda. Es que, fíjate, contra Nueva Zelanda le gusta tanto Carchagüí interior y Baltimore en la banda izquierda, que vuelve a repetir con ello. Claro, pero vuelve con Baltimore y vuelve a sentar a Diani, que es lo que me sorprende. No lo critico porque Diani está jugando un mal torneo, pero me sorprende que en este partido que te jugabas todo, pues Diani no sea titular. En cualquier caso, el inicio del partido muy bueno de Francia y Brasil, que tenía un equipo bastante reconocible también, con tres Sí. centrales atrás, que para mí la mejor ha sido Itaisu Ferreira. Lo comenté el otro día contra Japón que estuvo horrible. Hoy para mí ha sido la mejor en Brasil en defensa. Tarciana ha Pero tiene estado este torneo. Tarciana ha estado muy impulsiva, tanto para bien como para mal. Y Rafael ha tenido momentos. Vale. Sí, sí, estoy un poco de acuerdo contigo. Al final, a ver, es un poco reconocible también Thais Ferreira. Es que en un torneo tan corto como este creo que es muy difícil rayar la perfección. Hemos visto que en Paredes Laia han venido haciendo buenos partidos, combinando con malas actuaciones. Sí, pero Ya que bueno, parece ser que las únicas que se mantienen estables son las guardametas. En algunos sí, casos, Lorena ha Lorena estado es muy bien. punto a Lorena ha cata estado. Sí. la mejor guardameta del torneo, como digo, en la marcado. Sí, luego también por comentar en el 11 otra cosita importante, que es que el Sí, puesto de carrilera o lateral, mejor dicho carrilera, por la derecha lo ocupaba Adriana en lugar de Adonia Silva que estaba lesionada. Por la izquierda sí. Yasmín y arriba pues la tripleta con Jennifer, con Gaby Núñez y con Gaby Portillo, con Ana Vitoria y Duda Sampaio de Ole Bibote. Comentaba que el partido para mí sale bien Francia, luego hay un tramo en el partido muy parado, muchas interrupciones, muchos parones, muchos momentos de dudas de Francia. Brasil tiene un par de ocasiones por ahí y sobre todo destaco que Brasil prepara un partido muy de duelos individuales, de eh, mucho. Rafael, por ejemplo, se emparejaba con Cascarino. Cascarino sigue por velocidad, pero Rafael luego leía muy bien la jugada. Y recuerdo sobre todo una acción en la que hace un autopase magnífico a la jugadora francesa. Se marcha de Rafael, pero le recupera por inteligencia, le quita el balón. Luego también un par de jugadas por la izquierda entre Baltimore y Adriana.
Y luego también el duelo individual que tenía tanto Gaby Nunes como Jennifer y Gaby Portillo con las centrales. Era un duelo también muy interesante. Y realmente el partido se movía un poco en esos terrenos, de duelos individuales, de duelos muy, muy físicos. Y luego la primera parte no tiene mucho más que comentar. La verdad es que Brasil consigue que el partido no pase gran cosa. Francia le cuesta mucho No. generar. Y Sí, tiene a Francia, Cascarino sí, Cascaíno es la como que más gran opción, genera. pero Catoto tiene un par de ocasiones sí. también muy claras. Recuerdo una en la primera parte muy buena. También tiene un remate de cabeza en Boc que va al larguero. Francia, yo creo que a los puntos la primera parte merece irse por delante, pero tampoco es un dominio clarísimo, tampoco es un dominio clamoroso como para ser injusto que vaya empate el partido. Y Mm. la primera parte, viendo un poco también estadísticas, Francia merece más porque veo aquí que en tiros totales son 4-3, ocasiones claras 2-0, posesión 58-42, más pase, más saques de esquina, más tiros, pero en lo que es el fútbol en sí, 0-0, la sensación sobre todo de que Brasil aguantaba el partido donde quería. Porque lo comentamos en el partido contra España, no lo pudieron hacer así, pero en este partido sí, Sí. que el partido de Brasil iba a ir a final, no iba a ser un partido a corto plazo, sino a largo plazo, a aguantar y luego tener una ocasión al final y aprovecharla. Eso han hecho en el día de hoy, han conseguido Brasil pasar semifinales. Sí, Pero el eh, partido ha sido muy de eso, de sí, aguantar y sobre todo de que Francia tuviera que llevar el peso del favoritismo y de generar. Francia es un equipo muy acostumbrado a lo contrario, a ser ellas quienes reaccionen al rival, aprovechar espacios, lo que hubiera pasado por ejemplo contra España, pero Brasil le ha devuelto su misma moneda. Se ha mantenido en boque bajo, no han dejado huecos y han tenido ocasiones, pero no han tenido la fortuna y han acabado eliminadas. sí, bueno, han acabado eliminadas casi algunas jugadoras que no se lo creían en lágrimas, después leeremos algunas declaraciones, pero al final Francia se enfrentaba a Canadá, a Colombia, le han puesto en aprieto, Nueva Zelanda es el único partido completo de la selección francesa, se ha encontrado a un equipo que la juega, como dices tú, de manera individual. Entonces, ¿qué haces al final? En Francia tiran mucho de combinaciones, también de futbolistas que recorren metros en conducción. Lo hemos visto muchas veces con Karchaoui, cómo coge el balón desde el lateral izquierdo y acaba en el centro del campo, Cascarino, etcétera. Entonces, al fomentar esta defensa individual, pues cierra futbolista, las chicas, y o es muy buena o no se va de ti. Y es lo que ha hecho Brasil, lo hizo contra España, ese marcaje individual de la centrocampista Yaya y Duda, que le daba igual el balón donde estuviera, o sea, tenía que estar al lado de Aitana y Alexia. Y Francia, estoy de acuerdo contigo en que con espacios es mejor selección, que cuando le das el balón tiene que proponer. Le falta ahí un puntito. Al final se ha apoyado mucho en Cascarino, hablábamos de Catoto, que la máxima goleadora sigue siendo la máxima goleadora del torneo olímpico, pero ha tenido solo 2 remates casi sin fortuna. Y lo hablábamos el otro día. ¿Qué pasa cuando tu máxima goleadora deja de producir goles? O sea, se ha visto lo que ha sucedido, que al final no tiene otra futbolista con el mismo o menor peso ofensivo en el esquema. El B. Reinhardt no ha sido capaz, mira que ya hago una apuesta, una gran sorpresa, no ha sido capaz de hacer evolucionar a esta selección que, insisto, cuando encuentren al entrenador o entrenadora correcto o correcta, evolucionará muchísimo mejor, Es porque que talento tiene yo creo que tipo de partido. la cosa, la solución, más que un entrenador, es un resultado. Este equipo necesita más que un entrenador, que evidentemente puede ayudar mucho más, necesita un resultado Sí. grande en un gran torneo. La final de la Nations League puede ser uno, pero no es un torneo con un mundial, una Eurocopa o unos Juegos Olímpicos. Yo creo que realmente lo que necesita Francia es en un gran torneo llegar lejos. Que es un poco decir, no sé, es como muy básico, pero aparte de una mejor gestión táctica, mejores aspectos a nivel de gestión de grupo, pero yo creo que sobre todo es eso, un resultado que les haga creerse que son muy buenas, porque son jugadoras que a nivel de clubes lo ganan todo. Renard, Cascarino, Bacha, están acostumbrados a ganar todo en sus equipos. Luego llega con la selección y lo máximo que han llegado ha sido a unas semifinales en el Mundial de 2019 y Pero aún no han llegado nunca a una final. sí, pero eso no te hace cuestionarte que la gente que ha estado al frente de la selección quizá no ha hecho el mejor trabajo posible de reunir todo ese talento individual y formar algo colectivo.
Sí, pero al final es que son muchos Es que factores. mira, ¿vale? Otra del mismo periodista francés, dábamos antes el dato del tiempo de juego efectivo, ¿vale? Ha sido el octavo partido de cuartos de final que han perdido en 15 años. Solo han llegado a una final, la de la Nation League, y el resto se han quedado en el camino. En el Mundial 2019 cayeron en cuartos y lo organizaban en su país. Los Juegos Olímpicos ahora han caído otra vez en cuartos. Sí, Se sí, a puede hacer algo ver, más, quizás la mentalidad, como dices tú, también sea un factor importante aquí. es que Que al no se vean final, quizás capaces de hacer frente al partido que ha planteado Brasil, por ejemplo. Pero sigo pensando que se le puede sacar mucho jugo a esta selección. por supuesto, pero al final yo me refiero más a que creo que este equipo le falta ganar partidos como el año pasado contra Australia o este. Partidos que estás incómoda, que juegas mal, que no estás bien, pero te los sacas. Como ha ganado España este partido, que lo ha ganado también por esa mentalidad y por esos resultados anteriores que ha conseguido, que le dan ese colchón, esa confianza extra en momentos importantes. En cualquier caso, lo futbolístico, la verdad es que no ha sido un buen partido de Francia. Insisto, para mí ha sido el que ha querido jugar más al fútbol, pero al final Brasil ha puesto su plan en marcha, ha ejecutado bien a la Sí, perfección ese trabajo de sacar al Brasil del partido, de embarrar el encuentro, de muchas interrupciones, muchos parones, muchos piques, muchos duelos individuales, pero más duelos fuera del campo que dentro del campo. Y luego también ha conseguido que Francia se viera prácticamente obstaculizada todo el rato, en el sentido de que no podían correr por las bandas, por dentro estaban todos los pasillos bien cerrados y Katoto ha rematado un par de balones muy buenos, pero no han encontrado tampoco mucho a Katoto, es verdad que Tarsene, como decía antes, ha sido muy uf, impulsiva, pero ha estado bien por arriba y realmente ha sido un partido que Brasil lo ha jugado con todas sus armas futbolísticas y también un poco extrafutbolísticas, pero también dentro del reglamento, o al menos no ha permitido hacer la colegiada, porque eso está aspecto también a comentar, que la colegiada creo que ha sido la peor del partido, porque no ha sabido manejar nada bien el encuentro, ha permitido que el partido no se ha convierta sabido frenar la... en una batalla directamente entre ambos equipos, ha sido un duelo mal gestionado, mal dirigido y que ha, para mí, obstaculizado mucho en el partido. Pero al final ha conseguido Brasil meter a Francia en esa tela de araña y ahí se ha conseguido hacer con la victoria. Ahora veremos la jugada del gol, que ha llegado un poco pues sin buscarlo, porque era un momento en el que estaba Francia atacando, buscando ese gol, no lo conseguían y justo llega un despiste, un error defensivo de Francia, marca Gaby Portillo y aún quedaba pues casi 20 minutos de partido por delante, pero ese gol ha sido suficiente. Ha sido suficiente, ha hundido a Francia y ha conseguido lo que buscaba Brasil, ese proyecto a largo plazo, esa propuesta a largo plazo, que al final da su fruto. Mientras ponemos la jugada, ellos son que no están para defender en esa acción. Al final, es que en este escenario de alto nivel puedes tener un despiste en un marcaje, bueno, tal, porque al final el fútbol son errores, ¿no? Ganas a un rival por errores. Y esto es lo que ha hecho Brasil. Ha sido un error en el minuto 82 de dos futbolistas en la última línea y Gaby Portillo, por supuesto que no iba a desperdiciar ese regalito. Mira, pues han hablado, ¿vale? Cascarino ha dicho lo siguiente, es muy frustrante, no merecemos perder, no jugamos con el freno de mano. Viene un poquito en relación a cómo ha planteado el partido Brasil. Y por aquí Renat dice que la decepción es muy dura, ¿vale? Que solo Brasil rompió el ritmo, que eso es parte del juego y que es frustrante. Hay dos futbolistas ahí que Sí, dicen y lo sobre mismo. todo creo que les frustra más porque tampoco es el fan de los franceses, pero es un estilo de juego en el que ellos se mueven muy bien, que es algo que también saben hacer muy bien los franceses. Y que es algo que Renal, por ejemplo, estoy seguro que si hubiera ido por delante en este partido o en el de España lo hubiera puesto en práctica, porque creo que tiene jugadoras y tiene veteranía suficiente como para jugar de esta manera. Y Renard, que viene el fútbol masculino, que esto es mucho más habitual que en el femenino, seguro que lo hubiera puesto en práctica en algún momento del torneo si le hubiera ido bien el partido. Pero ha sido, pues eso. Es que entiendo que duela mucho más esta derrota que perder, yo que sé, como el año pasado contra Australia en penaltis. Porque al final, perder un partido como este, en casa, con tu gente, ante un rival al que eres mejor,
y al que nunca te había ganado, Fue que lo como comentábamos el Italia. otro día, nunca les había ganado Brasil a Francia, primera vez que lo consiguen en su historia. Es durísimo, es durísimo, porque al final es un torneo que lo tenías, vamos, en la diana y que lo pierdes contra un Sí. rival inferior, contra Sí, un rival que con encima todas te ha las jugado facilidades del mundo. con tácticas que te deben doler más aún. Y ha sido una pena, pero desde luego que ha sido un golpe durísimo para ellas. Sí. Sí, pues mira, ahora mismo ya sabemos que este era el último partido con Francia del Berrenard, que ya anunció en esa ceremonia del sorteo de la fase de grupos que no iba a continuar y le va a suceder su asistente, ¿vale? Que al final tienen que confirmarlo en la Federación Francesa, pero Laurent Bonadei parece ser que va a ser el siguiente seleccionador. Y sobre Hervé Renard, ¿qué ha dicho? Que no creo que Francia sea recompensada a su justo valor esta noche, pero en el fútbol hay que ser eficientes y no lo fuimos. No los culpo por nada esta noche, o sea, no les culpo nada, pero no quisieron hacerlo, es el destino, así es. Este equipo merece algo mejor, pero no logré dar el paso de ir a por una medalla como nos hubiera gustado. Que hay que felicitar a Brasil y que en el futuro Francia conseguirá ganar algo. Que está triste de que su aventura haya acabado de esta manera esta noche solo por falta de eficacia. Falta de eficacia y también falta para mí de gestionar el partido. Y sobre todo de gestionarlo emocionalmente. Porque futbolísticamente han estado mal, han cosas que mejorar. Pero lo que no puede hacer jamás una selección que va a poder hacer el marcador es entrar en el juego del rival. Si hubiera hecho, por ejemplo, España con Colombia, estoy convencido de que no hubiera ganado España a Colombia. Porque si hubiera entrado a duelos individuales, pero duelos no me refiero en futbolísticos, sino tú me das aquí, yo te doy por aquí, tú me haces falta, yo te la hago por aquí. Eso no le viene bien a la selección que va a poder ser el Sí, marcador, y Francia ha entrado en eso. Francia, de hecho, por eso comentar también que la no ha gestión mal la mantenido la cabeza colegiada, fría. claro, tiene una cabeza demasiado caliente y realmente ha entrado en el juego de una Brasil que, por hacer así un dato, bueno, por dar un poco un símbolo de lo que ha sido Brasil, ha habido una falta, vamos, de las más claras que he visto en todo el partido y casi todo el torneo de Yasmín sobre Cascarino, que poco más y la quita la camiseta directamente y la ha protestado esa falta. Que son cosas que como rival te suelen desesperar porque dices, pero por Dios, ¿cómo puede tener esta falta cuando es clamorosa? Y Francia ha entrado en eso y realmente es un problema porque entiendo que Francia es favorita y ha pesado con eso, pero que hayan perdido el partido por ir en el terreno de Brasil, por dejarse, entre muchas comillas, provocar y entrar al trapo, entiendo que es lo que más fastidia, porque al final es que es un partido que comentaba también el tema de favoritismo y de jugar en casa. Tiene eso dos cosas, para bien y para mal. Para bien, te hace venirte arriba en momentos importantes o momentos que van muy mal, pero para mal, vas a estar motivada. En Boc va a estar motivada, choca con Almeida, se lleva luego el gol Portillo, luego está motivada una tangana con una rival. Al final son muchas situaciones que tiene Sí, esa doble vertiente, digamos, el jugar en casa, y Francia hoy ha sí, sabido gestionarlo depende. mal. Sí. Por aquí nos dice Alexa, un dato curioso, Francia ha sido el equipo menos efectivo en defensa de todo el campeonato. Solo 50% de efectividad bajo palos. Tienen peor porcentaje de conversión Francia que España. Y ya es decir. Pero efectividad defensiva se Pero bueno, refiere a que así ha que ahí sido de los tenemos equipos peores en defensa o de los que menos ocasiones ha efectivo, aprovechado. menos de efectivo en defensa. Creo que de las llegadas que ha tenido, ha encajado la mitad. Bueno, es que lo hemos comentado también. El factor portera. En este partido ha jugado Picot, pero anteriormente, cuando estuvieron a prueba, Paulín Peiro-Mañán nunca respondió bien. Y en defensa hoy A no mí estaba me bien. genera más confianza Peiraud que Magnin que Picot. Sí, A nivel Francia, sí. Un a mí poquito ninguna de sí, las al dos, menos sinceramente. en este torneo. A mí A ver, ninguna de ninguna las de las dos, dos. pero si tengo que elegir a una, es a la que era titular hasta ahora. Que imagino que No no sé. lo habrá sido esta noche a lo mejor no estaría cómoda por el corte en el No, pómulo, no. porque Estoy convencido que es por el fallo del otro día. sí, pues ha sido un mensaje bastante clarito. Bueno, pues
Vamos a dejar el partido aquí, ese Francia 0, Brasil 1. Brasil es la siguiente rival de España en las semifinales que se jugarán el martes a las 9 de la noche, que era el horario de Francia. Todos los partidos de Francia eran a las 9 de la noche. Pues ahora el factor local va a ser para Brasil, que es la que ha pegado a la anfitriona de este torneo. Factor local, porque también hay mucha gente brasileña. De hecho, se ha visto durante el partido, y lo comentaba también en la retransmisión, que hay mucha afición brasileña. Así que evidentemente lo veremos este próximo martes en Marsella, en ese España-Brasil, que bueno, por esa parte nos hemos quitado las anfitrionas y ya nos toca jugar contra Brasil, que nos conoce muy bien, que nos tiene creo que ganas, pero que no nos debe sorprender su forma de jugar. Y vamos con el otro lado del cuadro, porque unas selecciones que jugaron ya en Marsella, y ese partido acabó 4-1 entre ellas, volverán a jugar este próximo martes a las 6 de la tarde, en este caso creo que es en Lyon, me parece. Alemania, Estados Unidos. Está de Lyon. Y vamos ahora con la victoria de Estados Unidos ante Japón en un partido que abría la fase eliminatoria de estos Juegos Olímpicos. Un partido que ha sido pues realmente duro de ver. No ha sido un partido bonito, no ha sido un partido entretenido, pero es que es lo esperado también con una selección como Japón, que consigue que hasta la selección a priori, que llega con más talento, con más virtud ofensiva y con mejores sensaciones a nivel de juego a este momento del torneo, consigue que se queden estancadas, quitando pues el talento individual y el chispazo de una futbolista como es Trinity Rodman, que ha firmado un gol absolutamente espectacular, pero el resto del partido se ha jugado lo que ha querido Japón. Y comentaba el caso de Francia y de Brasil, pues un poco lo mismo aquí. Estados Unidos ha entrado en la tela de araña de Japón. Ha jugado lo que ha querido Japón, solo que le ha faltado marcar ese gol y el talento de Estados Unidos se ha impuesto, pero ha estado realmente muy cerca Estados Unidos de quedar eliminada ante una Japón que ha hecho un partido, voy a decir, de 9,9. Le ha faltado solo el gol para acabar de redondear todo ese partido, porque el gol que reciben es imparable. Ha sido un golazo de Trinity Rodman, ya el amago, el recorte, y la pone con la pierna menos hábil y la escuadra, era imposible para Yamashita. Incluso llega a rozar el balón, pero no es suficiente. Ya es un gol en el 105, a punto de terminar la primera parte de la prórroga, y eso ya es un golpe mental que trastoca los planes de las niponas. No, realmente el partido de Japón ha sido inmenso, sublime, como tú se ha jugado, no teníamos ninguna duda de que Japón iba a dar el balón a Estados Unidos. Cada vez Japón se siente más segura con menos tiempo de balón, pero sigue siendo igual de peligrosa, y lo ha demostrado hoy contra Estados Unidos. El balón, la iniciativa irá para las americanas. Japón se dedicaba un poquito a bascular y a saltar, a presionar cuando había oportunidad de robo o cuando ya las centrales empezaban a dudar de qué hacer con el balón. Es que fíjate, en total del partido, sobre todo en la primera parte, ha habido un 78% de posesión de la selección de Mahéis. O sea, es una cifra muy alta, pero incluso el número de llegadas es parecido entre ambas selecciones. Al final, el esquema que tiene Japón del 3-2-5 también lo que hace es igualar los números de futbolistas en la salida del balón de Estados Unidos. Ya anulas la capacidad de las selecciones americanas. Después, que Estados Unidos hace mucho daño al espacio, ¿qué haces? Pues bloque compacto, todas las jugadoras pegaditas, si una sale, la otra tapa el hueco, si regresa ya me vuelvo a mi posición. Lo ha hecho muy, muy bien Japón. Todo lo que se tiene que hacer en fútbol para tener un buen partido, solo le ha faltado el gol, y eso que ha tenido llegadas y que no han decidido del todo bien. O sea, les falta mejorar arriba un poquito para ser una selección más temible de lo que ya es, porque ha sido un partido complicadísimo para Estados Unidos. Han sufrido, lo comenta aquí Lexa, que Japón ha estado muy ineficiente durante el torneo. Realmente yo lo que he visto de Japón hoy me ha gustado muchísimo. El trabajo táctico ha sido maravilloso, porque además era un bloque medio-bajo, pero un bloque medio-bajo que no tenía nada que ver con, por ejemplo, el de Brasil ante Francia o el de Colombia ante España, porque era un bloque... Lo que hace Japón es que como que te hace relajarte, te hace pensar, vale, no saltan, no van a presionarme, pues yo voy a tener el tiempo para moverlo, encuentro hueco, y ya cuando menos te lo esperas, tienes a una que te viene por la derecha, otra por la izquierda,
ves que la opción de tu centrocampista enfrente está siendo tapada por la central que sale de su posición. Es increíble, Claro, está todo es un muy... equipo que no es agresivo, que no sale a buscarte, pero que te espera y que te deja anulada. Es como que ves 30 japonesas y no hay manera de superarlas. Y Estados Unidos, que llegaba al torneo y llegaba durante el torneo con unas grandes sensaciones, realmente en el partido se encontraron muy mal. Primero salen con el 11 habitual, con el cambio obligado de Kofi por lesión, bueno, por sanción, perdón, que entra en este caso Sí. Calvin Albert y el sigue central Emily Soner porque no estaba recuperada Davidson, y en Japón pues lo esperado, con el cambio igual de Seike por Hamano, pero el resto es exactamente lo mismo. Y el partido empieza con Estados Unidos, que es la que intenta ya llevar el balón, intenta generar peligro, pero es que no consigue superar la línea del centro del campo de Japón. Ese centro del campo es súper móvil, no hay manera de conectar con Lindsay Horan, no hay manera de conectar con Rose Lavelle. Sofía Smith, Trinity Roman y Mallory Swanson son meras espectadoras del partido y domina el balón en Estados Unidos, pero el peligro lo lleva a Japón. De hecho, tienen no ocasiones clarísimas, pero tiene un par de ellas más o menos importantes que no acaban en nada porque realmente no consiguen acertar esas ocasiones. Pero la sensación es que se jugaba a lo que quería Japón, que Estados Unidos llevaba el control de la posesión, pero porque Japón quería eso, y en cambio el peligro de verdad lo tenía Japón porque Estados Unidos no podía hacerlo más allá de un tiro de Sophia Smith que se marchó pues fuera de París. Sí, para que la gente diga tener la posesión es importante sí, porque al final lo que haces es reducir la posibilidad de daño de tu oponente, pero no significa que vayas a anular del todo. Lo vimos con Japón, es que es un equipo tan compenetrado, tan coordinado en los contraataques que no tienen ni que mirar ni levantar la cabeza porque saben que su compañero va a estar ahí para dar el pase. Pero les falta arriba una delantera que meta goles, alguien que finalice las jugadas, porque todo el talento que tienen llegan al último tercio y no finalizan. No, en gol, es lo que le falta. Por todo lo demás, es un equipo muy trabajado. Las tres centrales, un nivel maravilloso. Las centrocampistas, un derroche físico increíble. Las atacantes, las va rotando. Hemos visto a Seike Fujino. En otros torneos hemos visto a Mano, a Mirazawa. Va rotando. Es que no se nota que falte alguien ahí. Es lo bonito de esta selección por parte de Estados Unidos, como decías tú. No hemos visto nada. Lindsay Horan, el peor partido del torneo, por supuesto. No hemos visto nada a Lavelle, no hemos visto nada a Swanson, menos que incluso contra Australia. Sofía Smith me parece que es la única que ha tenido algo en ataque porque ha salido, ha hecho jugadas individuales. Pero mira, para que veas, ¿vale? 459 pases de Estados Unidos. En total, en la primera mitad solo. ¿Cuántos ha tenido Japón? 127 solo. La sensación de peligro es mayor con Japón, lo que estamos diciendo. 3 tiros en total de Estados Unidos, 1 a puerta de la selección americana, 2 tiros y 1 a puerta de Japón. En la primera parte, estos son datos de la primera parte. Y se repite en la segunda, lo mismo. Y tenemos ahí el mapa de pases. Lo tenemos. Pueda ver, que vea cómo ha sido la posesión de Estados Unidos durante toda la primera mitad y la segunda parte. Constantemente, aquí... Naomi Girma, Emily Sonet, Emily Fox, que a veces Emily Fox me estaba volviendo un poco loca porque... Se metía como central. Digo, se metía como central, es diestra, perdón, es una lateral diestra, muchas veces estaba Rodman sola, ¿vale? ¿Por qué no se perfila mejor para abrir a banda y dársela a Rodman y romper con esa línea de presión de 3 que tiene? No, muchas veces era, uy, que tengo el balón, se la devuelvo y no se abría banda. O sea, también un poco con algunos detalles. Así que ahí lo veis en pantalla, las líneas gruesas son los pases que más se han repetido y como veis, la número 11, que en este caso es Sophia Smith, casi nada de pases. Las ocasiones han sido de segundas jugadas que ha ganado, Mallory Swanson apenas nada, pero todo. Emily Fox, Sonet, Girma y Down, que es lo que hemos visto en la primera parte. Sí, realmente tenía el balón en Estados Unidos, pero no generaba nada con él. Y en la segunda parte es más de lo mismo, quitando los últimos 5 minutos, que ahí es como que los dos equipos se quitan el arnés, se quitan cualquier
ligadura y cualquier miedo, y Sí, de repente empiezan a volverse absolutamente loco el partido. Tiene ocasiones Estados Unidos, tiene ocasiones Japón. Para mí la más clara la tiene Japón, que es un tiro que se le va arriba, creo que a Miyazawa, que realmente fue una ocasión clamorosa. Pero Estados Unidos en ese momento del partido, pues realmente lo pasa mal, porque claro, estaba viendo un poquito con la sensación de que iba metiendo poquito a poco a Japón en su área, que Japón estaba acabando peor que ya es el partido. Luego también el tema de los cambios de Emma Hayes, que no hace ni un cambio en la primera, en el partido en general, en los 90 minutos, en los 90 minutos ni la un gente cambio se ha solo. sorprendido. No, no, pero es que la gente de Estados Unidos, los aficionados de la selección, se han sorprendido. Nosotros llevamos viendo esto con el Chelsea un montón de veces. Claro, Lo vi pero en la final de la Conti Cup contra el Arsenal. No te salen bien las cosas, el equipo está fundido, haz cambios, que tienes un banquillo. Bueno, recuperas ahí, sí, a quien recuperaba a para este Jadon Shaw. partido. Jadon Shaw recuperaba Sí, para este partido que sí, podía debutar. metes antes a Limbo, tienes opciones. Y no ha hecho ningún cambio en los 90 minutos. Y a la gente la ha sorprendido. La gente de allí, del otro lado del charco. A nosotros no. Es muy Hombre, típico de Magis eso. es típico de Majes, pero sí sorprende que en un partido como este, en el que te juegas tanto, en el que estás al límite y sobre todo físicamente, un torneo tan A complicado y con repetir el tantos 11. partidos. Claro, repetir el 11 no es normal, pero lo que no es normal es que en toda la segunda parte no hagas ningún cambio, sobre todo viendo que no te funciona lo que tienes en el campo. Y alternativas tienes. Si dirigiera a Colombia, entiendo que no haga cambios, pero dirigiendo a Estados Unidos, tienes un talento en el banquillo, tienes a Lynn Williams, tienes a Jadon Shaw, tienes a Nice Wonger, tienes Sí, talento de sí. sobra para que el equipo y el partido mejore. Pero bueno, al final estos aspectos tácticos para mí no ayudaron demasiado. Y para mí el tema del debate del partido de hoy, aparte del encuentro en sí, es, ¿han mejorado Estados Unidos con el cambio de entrenador en un partido como este? Porque yo he visto hoy el mismo plan de partido y la misma falta de fluidez ofensiva, falta de claridad y falta de ideas que vi ante Suecia el año pasado en el Mundial. Un equipo que sin espacios es completamente diferente y muy inferior a lo que es con Sí, no, espacios. Y pero yo les sigo viendo muy, sí. muy limitados. Y sinceramente, el equipo de hoy, el partido de hoy, si lo hace con Black Kondonovski el año pasado, hubiera habido muchas más críticas que si lo hace con Emma Hayes. Para mí el partido de hoy ha sido malo Vale. y el cambio de entrenador lo puedo entender quizá en otros partidos en los que mejore el equipo, pero el cambio de entrenador y mejorar partidos como el de hoy ante un equipo cerrado, yo sigo viendo a Estados Unidos igual de espesa que hace un año. Simplemente hoy han ganado por un gol de talento individual, pero el equipo ha jugado a lo mismo que el año pasado. No ha habido una mejora para mí. Eh, para mí sí ha habido una ligera mejoría en los otros partidos, algunos automatismos que hemos visto, una presión intensa tras pérdida, el estado de forma de algunas jugadoras, pero cuando te encuentras con un rival, encima lo mismo con Australia, que no es de las más fuertes, no era de las más fuertes del torneo porque ahora mismo está eliminada, se encierra atrás y ya dices, ahora ¿qué hago? Pues hombre, lo acosta más las cosas, es que es un poco un bloque bajo, no juega fluido, no le salen las cosas, el balón no circula, no se mueve. Le pasa lo mismo a Estados Unidos, con la única diferencia de que, como decías tú antes, el bloque medio bajo de Japón no es una defensa férrea, no es una defensa abrigada, pero no han sabido en ningún caso las tres centrales, con el mini de tercera central, en ningún caso conectar con Corbin Albert, que lo único que ha estado es para barrer el campo, echar balones fuera, cualquier cosa en ataque poquito. Voy a pedir un poquito más de Horan y de Label, bajar hasta la línea de centrales, a no ser que Magey le pidieran otra cosa, un poquito más de apoyo con el balón. Simplemente creo que le faltan perfiles específicos en defensa para terminar de mejorar un poquito. Pero yo creo que ha habido una ligera mejoría. Ahora, este partido no es bueno, eso está claro. Pero ya lo sabíamos que iba a pasar esto. Japón es un equipo muy duro al que enfrentarte. Y lo decía Tobin Heath en su podcast. No se han enfrentado a una selección como Japón. Tenían curiosidad de saber cómo iba a ir, pero ella decía que las tres delanteras de arriba
¿Cómo funcionan con espacios? ¿Japón te deja espacios? No. Mira, hay una frase que se me ocurre mientras veo el partido. Tú aprietas a Estados Unidos, vale, les será difícil salir de esa presión, lo hemos visto. Tú presionas a Japón, buena suerte con los espacios que deja, en lo que le ha pasado a Estados Unidos. En ningún momento ha sabido qué hacer. Sí, sí, pero insisto, que yo he visto al equipo muy limitado y al final es lógico que Japón también ha hecho un grandísimo trabajo en ese aspecto, pero bueno, es que al final veo que es un equipo que vive un poco de eso, de tener espacios, y cuando no los tiene es un equipo muy limitado porque Label pues no ayudaba mucho en la recepción, Swanson, Smith y Rodman estaban solas arriba, no había ninguna opción, evidentemente el talento lo tiene y a la mínima jugada que puede hacer algo, pues ahí está Trinity Rodman, recibe un control, bueno, un pase Sí. magnífico de Crystal Dunn, que se cruza más de medio campo, hace un control magnífico Rodman, la pone en la escuadra y gana el partido, pero el encuentro en sí realmente es un partido en el que Estados Unidos no domina el partido, se ve dominado por el rival, o al menos se ve en el partido que quiere el rival, no juegan a lo que ellas quieren y no veo esa No, gran mejora. También otra cosa a comentar es que Estados Unidos, para mí que tiene un perfil de equipo y no solo por jugadoras, sino también por la entrenadora que juega esto. Que no es un equipo que vaya a cambiar mucho forma de jugar. De hecho, Emma Hayes en el Chelsea, sus partidos son así, o han sido así. Son sí. equipos que le gusta contraatacar, que le gusta tener espacios, que le gusta defender y no tener demasiados problemas en defensa. Y encajaba por eso. Pero evidentemente yo el equipo que he visto hoy y el equipo que vi hace un año me parecían el mismo. Y el juego es el mismo. Luego salen bien o salen mal, eso es otra cosa. Pero a mí el juego de Estados Unidos con este partido y el de Suecia el año pasado es el mismo. A mí no me parece que sea el mismo, Y es más, para mí pero, jugaron mejor el año pasado que hoy. pero es que claro, jugar contra Japón pues es complicado. Bueno, pues también juega esto Suecia. Y Suecia sufrió más que ha sufrido hoy Japón. Sí, aquí dices claro, que están cansadas, agotadas y yo preocupada. Dice aquí no, a ver, desde luego que no es un buen partido y menos para plantearte si puedes pelear por una medalla de oro viendo esto. Pero como has dicho tú, en Hayes es a lo que juega. O sea, si la gente en la Federación Estadounidense, los aficionados se sorprenden, es que eso está a lo que juega en el Chelsea. No es un dominio del balón para jugar por dentro con combinaciones, triangulaciones, para nada. Le gusta mucho correr, le gusta mucho tener atacantes arriba poderosas, versátiles, como lo son Rodman, Swanson y Smith. De partir en prórroga no ha pasado absolutamente nada a partir del gol. Y se retira lesionada Emily Fox, que nos preguntaba por aquí, Lexa, que sea susto o algo más. Parece que es una hipertensión de la rodilla. Tenemos la imagen justa en la que sucede ello. Desde luego que no se retira con buenas sensaciones, se retira un poquito caída, un poquito con las lágrimas ahí al Sí, borde del a mí lo que me llanto. sorprende es que Pero no bueno, sea penalti. Porque es que aquí vemos la acción que es clamorosa, la patada que le mete la atacante japonesa. a ver, Vale que ya es, había es golpeado el la, balón, pero es un penalti como una es la casa. foto. O sea, no me acuerdo de esta jugada. Entonces no Yo puedo opinar sí, de esta jugada. yo sí me acuerdo muy bien. Evidentemente el balón ya lo había golpeado anteriormente, pero aquí vemos que la patada existe. A ver, es que es una foto. Las fotos a veces engañan, ¿eh? En el vídeo se ve claramente el contacto. Eh, Voy a, voy no, a no, buscarlo bien. es que además hace daño por eso, porque la rodilla se le hiperextiende precisamente por ese golpe que le da la japonesa sin intención, pero para mí es penalti. Y bueno, no sé Para qué mí no tendría. hay. Tengo el vídeo aquí, casi no veo contacto, ¿eh? Hombre, contacto ahí. Que no te parezca penalti es otra cosa, pero contacto es evidente. No lo veo no lo veo en el vídeo. Pero bueno, vamos a dejar al lado el arbitraje y ya está. Porque si Pero no, bueno, no en cualquier llegamos a caso, nada. Porque no. el tema físico veremos. Ya está de baja Davison, que veremos si jugará el próximo partido o no. Veremos qué Sí, pasa con alguna otra jugadora. En cualquier caso, pues eso, el partido ha sido muy igualado y se ha decantado por un talento
que es el de Trinity Rodman, que ha marcado un golazo y es lo que ha Buenísimo, dado la qué victoria a buenas. Estados Unidos. No ha habido mucho más a partir de ahí, ha subido también al final un poco Estados Unidos. Y realmente me parece que es un partido que, como decía antes con España, no es un partido brillante, pero es un partido que lo sabes sobrevivir, que te llevas a la victoria y que estás a un paso de las medallas. Así que hay que aprender, hay que mejorar, pero mejor mejorar dentro del torneo que fuera de él. Así que Estados Unidos continuará en el torneo, Japón se queda aquí fuera. Justo o injusto, pues no lo sé, pero ha sido muy al límite. A mí es que con Japón he disfrutado mucho viéndola, entonces me quedo con las ganas de verla al menos 2 días más. El fútbol es así, o sea, en cuanto a fútbol, en cuanto a equipo completo, partido trabajado, Japón ha sido superior. Pero como dices tú y lo que decía yo antes, lo que le falta a Japón es ese talento diferencial arriba, lo ha tenido Estados Unidos con esta acción de Rodman, que vaya partido, se marca otra vez, parecía fundida, y cuando menos te lo esperas, arranca una velocidad, A un ver, tiro, un amago, fundía tampoco porque muy no bueno. había tenido oportunidad prácticamente de entrar en juego. Porque siempre que intentaba Pero irse de a ver, alguien, le salían. pero ha jugado todos los partidos, ha corrido, no es que se haya Sí. pasado los No, 120 pero, minutos pero, como pero un mono. hoy al final te cansas cuando corres. Ella no ha podido prácticamente correr. Ella ha tenido cansancio mental de ver que no hay manera de superar la defensa japonesa, pero cansancio físico no ha tenido. En el sentido de que no ha tenido tampoco carrerones, no ha tenido internada, no ha tenido prácticamente llegadas Ha y estado ayudando mucho en defensa, pero mucho a Emily sí. Fox, ¿eh? Pero bueno, es que es un prodigio físico y ahí está. Dice aquí Swift Sí. Klaus que los comentaristas en español en el partido dijeron que era penalti y que coincide. Yo es que creo que es Pues penalti. entonces ahí lo Que tenemos. Pues entiendo ahí que lo digas tenemos. que no te parece penalti, pero que no No, hay no, es contacto, que, no. a ver, no, es que he visto el vídeo a cámara lenta porque lo he encontrado en Twitter porque no me acordaba realmente de esta acción. Tú dices que es penalti, ella dice que es penalti y los comentarios lo dicen, pues entonces yo me fío. Pues La sorpresa es esto que no era se haya revisado, porque antes. se ve mucho la Ha habido acción. algunas, ha habido Sí, sí, algunas pero acciones bueno. que no se han revisado, que no he entendido, pero bueno. Pero bueno, vamos a dejar aquí el partido de Estados Unidos, que será la rival del partido. Vamos a la rival de Alemania a las 6 de la tarde el próximo martes. Ya último partido por la lucha por la medalla. Así que, bueno, que también hablaremos de partido de bronce, ¿vale? Por si la gente se lo Sí. pregunta, hablaremos de Ojalá tú. que no lo juegue Obviamente, España, pero hablaremos también de ese partido. Y sí. bueno, antes No, de no lo nada, haces porque yo, que dije en la previa de cuartos, no quiero prórrogas. ¿Qué he tenido hoy? 3 claro, por prórrogas. hablar, yo Gracias a dije Dios. que veía una prórroga en el primer No, partido, no. luego ha habido dos más y casi otra más. Pero Casi me tiro de los pelos. así ha sido. Y antes de Dios mío. nada, decir que me alegro de la victoria de Alemania. Primero porque quería que se fuera a Canadá del torneo, no lo voy a negar. Y segundo Ya. porque creo que Alemania ha sido mejor y que ha merecido el pase. Y sobre todo me alegro de la manera que ha sido. Porque ha sido justamente como Canadá ganó todos los partidos en los últimos Juegos Olímpicos en penaltis. Así que por una vez que reciban de su medicina, me hace mucha ilusión y me alegro muchísimo. Ahora bien, el partido. Creo que Alemania ha salido mucho mejor al encuentro. Lo Sí. comentábamos en la previa, que realmente era un partido que Canadá era favorita, pero que Alemania es un partido, todo puede pasar, y Alemania en un partido es un equipo que compite siempre muy bien. Y el inicio de Alemania es inmejorable, porque consiguen encerrar a Canadá en su portería. Me gusta mucho el equipo de Alemania, que no lo voy a repetir, porque es el mismo de siempre. No hay ningún cambio en el 11, el mismo de siempre. Bueno, solo hay un cambio, que es la entrada de Rauch en la banda izquierda, por Linder, el resto es exactamente lo mismo. Y bueno, al final es un partido que sale muy bien a Alemania. En Canadá tampoco hay prácticamente ningún cambio, quitando un poquito ese doble pivote con Quinn y con Agujo. Esto es exactamente lo mismo. Y Alemania empieza Sí. mucho mejor en el partido. Tiene una ocasión clarísima a Clara Bull, que se le va arriba, que se le va por Y al bastante. Es una Schuller ocasión también. muy buena. Un error de Buchanan que no aprovecha a Bull. Luego tiene también alguna otra más Alemania. Y la primera parte para mí lo domina muy bien Alemania. Hace un partido muy bueno. Sale muy bien al Le encuentro. falta el gol. Le falta el gol, pero una vez más se demuestra lo que comentaba, que en Canadá en defensa no era tan buena como parecía, porque No, ha le tenido. generan muchas Sí, ocasiones a Canadá en esa primera sí. parte. Le ha fallado un poquito, Buchanan un poquito a la espalda, ¿eh?
la han buscado a la espalda y la han encontrado. Además, no era el día hoy para que esa defensa me parecía un poco fiable, pues se bajara un poco, o sea, ha sido un poquito floja la primera parte. Bueno, la de Bull, la de Schuller, que te decía yo, que es en el minuto 10, porque busca ajustarla a la escuadra, busca colocarla mucho y se le va por poquito. Sheridan, que hace una parada de mucho mérito también. Al final, como dices tú, Alemania sale muchísimo mejor con otra versión de lo que veíamos en el partido anterior, con ganas de ganar el encuentro. Pero le falta solo el gol. La genera muy bien. Las tres de arriba han estado muy bien en la primera parte. Sí, solo falta la definición, que yo pensaba que iba a costar muy cara porque veía el partido que Alemania dominaba, que tenía las ocasiones, pero yo digo, a la primera que llegue Canadá va a meter gol. Y no fue así, sí. pero estuvo cerca. Realmente Alemania la primera parte para mí es muy buena. Cómo generan fútbol, cómo dominan el partido, cómo Pop maneja como centrocampista el encuentro, Mintz también muy bien. Vi mucho más juntas a las defensoras que en el partido contra Estados Unidos, y eso también es una mejora táctica por parte de Jorge Grubes. Y pero sobre todo... Estás hablando de la primera parte, la segunda ya es otra historia. Bueno, es otra historia porque al final Alemania físicamente, pues como hablábamos de Estados Unidos, tampoco hace muchos cambios y le pasa lo que le pasa. Pero la primera parte la domina Alemania, juega muy bien al fútbol y le falta solo definir. Tiene ocasiones de sobra, tiene varias muy buenas Bull, otra que tiene también Brad, otra que tiene también Schuller. Recuerdo también una que tiene Rauch al final de la primera parte que la tira, creo que la para Sheridan. Muchas ocasiones muy claras, pero que no las acaba consiguiendo en gol, y el partido se va a la primera parte, al final de la primera parte, con ese empate a 0, justo o injusto, pero al final pues así era el partido. La segunda parte, como decíamos, sí que cambia bastante. Canadá domina, pero domina sobre todo a partir de los cambios. La entrada de Biens le hace mucho bien al equipo. También creo que Becky le da mucho al conjunto canadiense, también la CAS, y en Alemania es que realmente no mueve el equipo, más que en la entrada de Endemann, que por fin entra en todo el torneo, y el equipo es que se acababa prácticamente desangrando, errores también de Heckering y de Hendricks en defensa, y Berger salvadora muchas veces. Sí, que también hay una persona que se nota mucho la ausencia de la segunda mitad, sobre todo un poquito en la calma, en el pase final, que es Fleming. Al final se tiene que retirar en el descanso, hay un salto para una disputa del balón con Hegerin. Hegerin cae sobre su cabeza al final y tampoco aturdida y no puede acabar el encuentro. Entonces, en falta la figura de Fleming en esos últimos minutos para poner un poquito más de calma. Al final es una de las lanzadoras habituales de Canadá, si no me equivoco. Pero bueno, ya la segunda parte de Canadá totalmente. Creo que al igual, claro, como hablamos de Alemania ganando el partido, si hubiera sido al revés, si hubiera ganado Canadá, diría lo mismo con Alemania. Le pasa factura la falta de eficiencia, la falta de efectividad arriba, el desaprovechar tantas ocasiones que tiene. Incluso hay una ocasión de Canadá que por no querer levantar la cabeza y mirar a su compañera, falla el gol clarísimo que era. Sí, tanto Biens como la CAS, la verdad es que fueron bastante individualistas muchas veces. Sí, entonces que al final, porque Canadá es la que acaba eliminada, la que cae en cuartos, pero también le pasa lo mismo un poquito a Alemania, que pecan menos de individualidad, eso sí, las ocasiones que tienen y no acaban en gol. Mira, por aquí, 3 prórrogas y 2 tandas de penalti. Sí, de tandas de penalti me suelen gustar, la verdad. Cuando hay menos presión. Cuando juegas tú una de ellas, que ha sido el caso de hoy. Exactamente. Aquí ver que llevaba un mal torneo y hoy heroína. Mal torneo no creo. Yo sí. Un par de fallos, pero para mí no es un mal torneo. A ver, mal torneo en el sentido de que no había salvado a su selección en ningún partido. Porque ante Australia... No, ante Australia no la prueban. Ante Estados Unidos le meten prácticamente todos los goles. Quizá hay alguna acción que hace bien, pero no hay paradones suyos. Y ante Zambia se equivoca. No un mal torneo igual, pero no un buen torneo tampoco. A mí no me parece que haya sido un mal torneo. Me ha parecido un torneo decente. Ella se lleva la sorpresa de que es número 1 de Alemania, cuando pensamos que iba a ser Melle Froms. Yo ya dije que me aventuraba que iba a ser Berger. A ver, para mí no ha yo sido sigo pensando que es mejor Froms que Berger, pero en este partido la verdad es que Berger ha estado muy bien y durante el torneo sí que creo que ha estado peor.
Sí. Durante el torneo Van yo por creo que no ha estado aquí. tan bien como hoy. Pero al final, Sí, cuando tiene que aquí, aparecer, ha aparecido. sí, aquí el grupo A dice completamente out. Sí, sí, es que vamos a ver ahora en semifinales reedición del grupo B y del grupo C. Y luego, pues, la final será entre un equipo del grupo B y otro del grupo C. No hay otra. No hay más. Y Un eso que el tiro a grupo puerta de A también Alemania. tenía, pues, a Francia y a Canadá, que son dos selecciones muy potentes, pero así se han ido fuera hoy. Un tiro a puerta de Alemania en 120 minutos, 5 de Canadá. Tiro a puerta sí, pero en los últimos minutos finales de la prórroga hay un larguero de Loman, bueno, el balón va rozando, Sí, no, hay no, otra toca ocasión larguero, casi toca de, larguero. sí, ¿no? Sí, sí, De sí. Brand que mete a tiempo el pie bien, o sea, al final lo de tiros a puerta depende un poquito del contexto del partido que estemos analizando. Aquí me Claro, parece que no entiendo hace que la única es la justicia de al Sheridan, peligro. la que le para a Rauch, pero el resto de ocasiones del partido, aunque no sean tiros a puerta, A son Raúl, claras. Sí. Bull, No, es no, a no. Bull. No, Sí, sí, a Bull a la 17 en el minuto pero 18, el mano a la mano. 17 es Rauch. Bulle a las 9. No, la 17 es Bull, la 19 es Rauch. ¿Segura? 100% segura. 100% segura. Ah, vale, sí, sí, sí. Vale. Es Bull. O sea, además Bull parte ¿verdad? Por la Sí, sí, sí. izquierda. Que la Rauch no la 9 ven mucho es en Nusken, que no entiendo ataque. muy bien por qué lleva el 9 Sí. Nusken, pero bueno, por cambiar un poco los dos A a... ver, esto de los dorsales, no sabéis cómo es al Ya, final en pero como se la terrenos del llevaba 1 a 18. siempre Bull ese 9, pues me había liado. Ah, ya, ya. Que no, exactamente, Raúl no está Ya. la foto encima, Mario. A ver, es Razón, que razón son tienes. las 2 menos 25 de la noche, ya podemos permitirnos estos desvaríos. Pero sí que al final este dato del Exxon no hace justicia al peligro que ha tenido Alemania. En la prórroga, ya finalizando el encuentro básicamente antes de ir a penaltis, bueno, ha habido tanto de Alemania como de Canadá. Ya las dos eran, venga, vamos a tirarnos al vacío, a ver quién se salva. Al final las dos han acabado en mar y la única que ha llegado a orilla ha sido Alemania con Berger, auténtica estrella con 2 penaltis parados y el último, el decisivo, lo anota ella. Es una gran manera de continuar este torneo, así de menos a más, sobre todo por su historia personal, de superación personal. Llega a tener 2 veces cáncer de tiroides, ella nunca se pensaba que podría vivir este momento con la selección alemana y más siendo titular. De hecho, Y la bueno, ha última vez sido que lo tiene es hace un par de años, creo, o un año como mucho. 2020. En Pues 2020 lo la tiene en última. febrero. Sí, creo que es en 2020. Voy a confirmarlo ahora. Yo creo que lo ha tenido o algo similar también serio, algo más reciente, ¿eh? No sé exactamente la fecha, pero creo que bastante más reciente, que tuvo un tiempo fuera en el Chelsea por motivos de salud Claro, y en 2022 y en 2017-2022. eso, me El sonaba primero 2017 que era y el de mucho más 2022 se reciente confirma. ese problema de salud de Ann Berger. Y bueno, al final es que los penaltis es un poco, no lotería, sino que al final sale el talento y sale la calidad. Berger también recuerdo que otras tandas de penaltis, por ejemplo la que le hace el año pasado en cuartos de final al Lyon, que elimina al Lyon, no ella, pero gran parte del mérito es gracias a ella. Al final es una portera que se cruce en este tipo de situaciones y este partido es así. Además Canadá, que insisto, es que si hay un equipo que durante los últimos años ha tirado bien los penaltis y ha tenido muy buena fortuna en la tanda de penalti, ha sido Canadá, que eliminó así a Suecia, que eliminó también así creo que a Japón y que ha llegado a este torneo jugando bastante bien. Y que hoy se ha encontrado con una situación para ellas habitual, que es jugar penaltis, y han perdido ante una selección alemana en la que ha brillado Ann-Katrin Berger, decías, con 2 paradas de penaltis y luego con el lanzamiento definitivo, pues de manera espectacular y haciendo un poquito de justicia también en su caso y también un poco en lo que es a Canadá. Pero bueno, al final creo que es una eliminación por parte de Canadá. No sé si decir Bueno, decepcionante, pero una vez llegas aquí a esta ronda, después de todo lo que has pasado, que has ganado 3 partidos a Francia, Colombia y Nueva Zelanda, que has demostrado sobre el campo, o al menos has querido hacer eso, que estás muy por encima de lo que había pasado anteriormente y llegas aquí, después de todo lo complicado que lo has tenido, con esa sanción de 6 puntos que te quitan, creo que se te queda un poco el cuerpo como frío, porque llegabas hasta aquí, dices,
tenía una opción que era ganar todos los partidos y llego hasta aquí con un equipo que quedó con menos puntos bueno, quedó con menos puntos Canadá que Alemania, pero consiguió más, digamos, Canadá que Alemania. Y pierden con ellas en un Ah, partido en el que eran favoritas. Quizá... sí, mm, sí, yo le he dado por favorita, sí. Un poquito me ha sorprendido Alemania, la verdad, un poquito físicamente, sobre todo por cómo sale en la primera parte. A ver, entiendo lo que quieres decir, ¿no? Es como todo este trabajo, toda esta lucha claro. hasta aquí para darnos a la primera de cambio. Al Es final como, es que es en como tanda muy de poético penaltis, también. Acabar en penaltis, que es como conseguiste sí, ese oro. se cierra el ciclo, ¿no? Con todo este cacho de espionaje. Pero al final enfrente tenías a Berger, que es una auténtica estrella en la tanda de penaltis. El Lyon lo sabe perfectamente, Sí, sí, el sí. Olympique de Lyon en la Champions. Es que los penaltis puede ser una lotería, No. realmente, pero hay veces que se trabaja. De aquí se ha notado un poquito que Berger lo tenía trabajadísimo. Entonces, Los penaltis se trabajan y Canadá tenía buenas claro, lanzadoras. Al final han fallado Lawrence, que los tira normalmente y yo recuerdo muy poquitos sí, fallos. Y León, que también los tira y que los mete casi siempre. sí, No, al no es como, por final ejemplo, eso en el caso de también un poquito. Colombia, que han fallado jugadores que no lanzan penaltis. En el caso de Canadá, son lanzadoras habituales. Y de hecho, creo que, no sé si Lawrence o León mete uno de los claves en la final ante Suecia en León, Tokio. pero no, pensaba que ibas a decir en el último torneo, en la World Cup, tira uno León, Bueno, yo justamente, la World ya Cup no en recuerdo, Juegos pero Olímpicos. en Tokio sí, igualmente, que al final son lanzadoras habituales, que son jugadoras habituadas a todo tipo de momentos y siempre acertar. Y hoy te sale Cruz. Y Alemania, vos también te quería preguntar un poquito por ese tramo final de partido, porque yo cuando, claro, se ha juntado la prórroga de este partido con el inicio del Francia-Brasil y no nos podíamos ver las dos a la vez. Te quería preguntar un poquito por si ha habido un tramo del partido que veíais más entero a un equipo físicamente que otro. O veíais a los dos equipos Eh, al límite. a ver, la prórroga un poquito, sí, que ahí ya podía pasar cualquier cosa, pero en la segunda parte es verdad que he visto un poquito por debajo de lo que hayamos visto en la primera parte de Sí, Alemania, sí, sobre todo la la zaga. segunda parte sí, pero la prórroga ha sido igual los dos equipos o ha habido un equipo que parecía que tenía algo más. Los dos han estado igual. Es verdad que Alemania ha acabado un poquito mejor. Canadá había empezado bien la prórroga y Alemania la ha terminado con esas dos acciones a balón parado, realmente. Pero ha sido un poquito con una continuación de lo que veíamos en la segunda parte. Dale, es que la prórroga ha sido un poco Sí, sí, locura, sí. No, no, no. Sí, era simplemente realmente. por asegurarme. Pero bueno, de cara a la siguiente ronda, Alemania-Estados Unidos, la encontré mañana en la previa, pero es Sí, un partido de la semana pasada que se les quedó seguramente grabado y que tendrán que mejorar. Yo no tengo dudas de que Alemania competirá, porque lo teníamos claro en este tampoco. partido, que es un equipo que siempre compite, y llegar hasta aquí, es verdad que es Alemania, pero teniendo en cuenta el contexto en el que llegan, es un exitazo, porque yo no contaba con ellas para llegar hasta los Juegos Olímpicos. No contaba con ellas ni siquiera para meterse en la fase de grupos, teniendo en ese grupo a Australia, Sí, sí. que podía quedarse perfectamente fuera Alemania. Evidentemente no contaba con que ganar hoy a Canadá. Y han llegado hasta aquí. Evidentemente llegan como tapadas, pero es que es Alemania, con Pop, con Wynn, con Brandt, que está parece en su mejor momento Zuller, Bull, futbolístico, Zuller, ahí Bull, arriba. Berger. Soy Estados Unidos y evidentemente ya la hemos ganado Aquí, hace una semana, pero me quedo con sensación de, uff, que ganar a estas sí, otra vez va a ser muy complicado. aquí ya creo que la clave, bueno, profundizaremos en ello en la previa un poquito, creo que la clave va a estar en qué equipo tenga el balón. Si el balón lo tiene Alemania, mala noticia. Si el balón lo tiene Estados Unidos y Alemania hace una defensa decente, mala noticia para la selección norteamericana. Va a depender un poquito, pero Para mí la bueno, clave va a estar en lo que haya aprendido Alemania del partido. Porque si no ha aprendido tanto como debería ese de ese 3-0, partido, sí. Estados Unidos será finalista casi al 100%. Pero si saben ver lo que fallaron y lo saben corregir, el partido será muy diferente. Este partido será el primero, este martes, 6 de la tarde aquí en España, en Estados Unidos creo que las 11 de la mañana, primera semifinal,
es Estados Unidos-Alemania, un duelo entre dos equipos campeones de este torneo. En 2012 fue Estados Unidos, en 2016 fue Alemania. Y luego le tocará el turno a España y Brasil. España nunca ha jugado unas semifinales de Juegos Olímpicos. Brasil no ha jugado en los últimos torneos esta ronda, pero anteriormente sí. De hecho, fue plata, por ejemplo, en Atenas con el equipo de Marta. Una Marta que veremos si juega el partido. Para acabar, yo voy a decir que me parecería Vamos a verlo. súper injusto que jugara el partido, pero veremos. Así que nada, aquí lo dejamos. Agradecer por supuesto vuestro apoyo un día más. Ha sido un placer, aunque acabemos tan tarde, pero bueno, ya habéis visto cómo ha sido el día. No ha habido opciones de ir acortando nada. Han sido partidos eternos, largos, emocionantes, intensos, y lo que aún queda será aún más seguro. Así que muchas gracias a Sí. vosotros por estar ahí un día más. También a Juan, que se ha pasado antes, por hablaros un poquito de Colombia. Y os recordamos, como siempre, por favor, que nos sigáis por aquí en Twitch, también que os suscribáis al canal y, por supuesto, también en YouTube. Activad la campanita, dejadnos vuestro like y dejadnos en comentarios qué os ha parecido estos partidos, qué veis de peligroso en Brasil de cara al partido contra España, qué pensáis de esa eliminatoria entre Estados Unidos y Alemania y, por supuesto, quién creéis que estarán en la gran final del próximo sábado en París. Así que nada más, os dejamos por hoy. Mañana, mañana, apenas unas horas, estaremos por aquí con Sí. la previa, en torno a las 4:30 de la tarde en España. Así que allí en Estados Unidos Subcloud será en torno a las 9, creo, de la mañana. Madrugar si quieres, si no, pues luego estará en Twitch y si no en YouTube. Así que nada más. Adiós, hasta mañana. Buenas noches. Hasta luego.